En 1999 se estrenó El proyecto de la Bruja de Blair, una película independiente de terror psicológico estadounidense que supuestamente mostraba el metraje recuperado que 3 jóvenes cineastas habían filmado antes de desaparecer misteriosamente mientras caminaban por los sombríos parajes de Black Hills, cerca de Maryland, Estados Unidos, en 1994. Los jóvenes, según narraba la película, habían filmado un documental sobre una vieja leyenda local, conocida como la Bruja de Blair. Si bien muchos tomaron todos los hechos narrados en la cinta como mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda de la Bruja de Blair, una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, a 2 horas de Washington D.C. Según relatan algunas crónicas, una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward se ganó la animadversión de los vecinos, luego de que, valiéndose de varios engaños, llevara a varios niños del lugar a su casa para poder extraerle la sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Cuando los menores relataron lo sucedido a sus padres y les enseñaron las heridas que les había infligido la anciana, los ciudadanos acusaron a Ellie Kedward de brujería y, de acuerdo con las leyes locales, la terminaron expulsando del pueblo. La supuesta bruja fue atada a una carretilla y abandonada a su suerte en medio del profundo bosque de Black Hills durante un invierno especialmente duro, dando por hecho que la malévola anciana había muerto de frío o de inanición. Los habitantes de Blair volvieron a su rutina en un ambiente de aparente calma. Sin embargo, en noviembre de 1786, la primera noche que nevó, la hija del magistrado de la ciudad, el mismo que había condenado a Ellie Kedward, desapareció misteriosamente. Una semana más tarde, fue él mismo quien desapareció. Cuando finalizó el invierno, casi la mitad de los niños del pueblo y prácticamente todos los acusadores de la presunta bruja habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sospechando que Ellie Kedward era la responsable de aquello y temiendo ser víctimas de la maldición, lo que produjo que el resto de ciudadanos de Blair huyeran aterrorizados del pueblo en cuanto el tiempo mejorase, jurando no regresar ni pronunciar jamás el nombre de aquella persona. En noviembre de 1809 se publicó un libro titulado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair, que narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, los habitantes del pueblo daban caza a esta persona y la terminaban quemando por su crimen. En enero de 1824 se fundaría el poblado de Burkittsville, en el antiguo asentamiento donde se situaría el antiguo pueblo de Blair. Si bien ninguno de los fundadores de la nueva localidad parecía conocer la historia original de la maldición de aquel pueblo, al año siguiente, varios vecinos aseguraron que habían visto asomándose del río que cruza la localidad una mujer extremadamente pálida. El resto de los pobladores, cuando acudieron al torrente a investigar la denuncia, lamentaron haber encontrado a una niña de 10 años que terminó ahogada en el río. Casualmente,
Después de este incidente, los habitantes del lugar aseguraron que el río había perdido su pureza y su potabilidad. En 1866, la que desapareció en Burkittsville fue una niña de 8 años de edad, por lo que se enviaron varias partidas de rescate en su búsqueda. Si bien la menor terminó regresando por sus propios medios a casa. En cambio, una de las partidas de rescate en principio no apareció. Semanas más tarde, los cuerpos de los rescatistas fueron encontrados en el temido bosque de Black Hills. Los cuerpos no solo estaban colocados en forma de pentágono y atados entre sí de pies y manos, sino que también estaban completamente destripados. A mediados entre 1940 y 1941, la localidad de Burkittsville volvería a ser escenario de otros hechos inquietantes. 7 niños desaparecieron en las inmediaciones del pueblo, lo que gatilló una exhaustiva búsqueda de las autoridades para dar con el paradero de los menores. Rustin Parr, un ermitaño que vivía en una ruinosa cabaña en las afueras del pueblo, fue el primer sospechoso detenido por la policía. Había sido arrestado en el mercado de Burkittsville mientras gritaba una y otra vez la frase «Por fin he terminado». La policía, tras examinar la casa de Parr, descubrió los cadáveres de los 7 niños desaparecidos enterrados en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la vivienda. Al exhumar los cadáveres, los agentes descubrieron que varios de los cuerpos de los niños estaban destripados y habían formado parte, al parecer, de un ritual satánico. Parr fue acusado de inmediato de los crímenes de los menores, condenado a la horca y ejecutado. Antes de morir, se justificó a sí mismo asegurando que una voz en su mente, supuestamente la de una malévola anciana, le había ordenado matar a los niños. Esta leyenda rural americana escribiría su último capítulo conocido en 1994, después de que 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery decidieran realizar un documental gráfico en Burkittsville sobre Ellie Kedward, la famosa bruja de Blair. Los jóvenes, tras interrogar a los habitantes del pueblo, localizaron a Mary Brown, una anciana demente que afirmaba haber visto a la bruja cerca del riachuelo. Según Brown, la bruja de Blair era un ser femenino y repulsivo, con rasgos de animal. Los estudiantes, tras adentrarse en el bosque de Black Hills con el objetivo de encontrar a la supuesta bruja en la zona de Coffin Rock, no volvieron a ser vistos. La policía solo encontró el coche de uno de ellos, Joshua Leonard, aparcado en la carretera de Black Rock. Semanas después, los estudiantes serían declarados oficialmente desaparecidos. Al año siguiente, un estudiante de antropología que realizaba una excursión encontró enterrada bajo una vieja cabaña una mochila que contenía latas de películas, videocasetas y otros datos que nos llevarían a concluir que eran de estos 3 estudiantes desaparecidos. Los hechos anteriormente descritos inspiraron el argumento de la película El proyecto de la bruja de Blair, una cinta de 80 minutos que obtuvo un rotundo éxito en Estados Unidos y que sirvió para hacer conocida una leyenda que, para algunos habitantes del pueblo, la antigua aldea de Blair, tienen todos los visos de una atroz e inquietante realidad.